qué ha pasado con la cartera morosa y cómo va la recuperación de esta misma y los acuerdos de paz. La señora Marcela Escudero expresa que el condominio no cuenta con un manual de convivencia y controles y se debe establecer reglamentos, normas claras. También expresa que no está de acuerdo que los apartamentos que se arrendan sean entregados a la administración. El señor Leonardo Plata informa que deben haber políticas claras para llevar al cumplimiento de los reglamentos internos. Séptimo, informe Consejo de Administración. El presidente del Consejo, el señor Alberto Escudero, toma la palabra para lectura del informe del Consejo de Administración, el cual hace parte de esta acta y dar algunas apreciaciones. Informo sobre los trabajos y proyectos realizados en este periodo, para lo cual presenté unas tablas y anexos. El señor Ciro Carbono, me excuso por favor la pronunciación. ¿Cómo es? ¿Carbono? Carbono, gracias. Habla sobre el tema de la convivencia en la copropiedad, amenazas a la señora administradora y de lo peligroso que son esas excursiones numerosas. El señor Alberto Escudero está de acuerdo y dice que las excursiones no son buenas para la imagen del edificio, porque vienen muchas personas desconocidas. La señora Lina Escudero habló que se debe hacer un reglamento para alquilar los apartamentos de las excursiones, el cual debe llevarse un control. La señora María Elena Valencia solicita que las actas de las reuniones del Consejo realizadas durante el año deberían ser informadas con copia a todos los copropietarios. El señor Leonardo Plata habla sobre el manual de convivencia, del cual se debe recomendar que en los arriendos de apartamentos hay que manejar la calidad de las personas que se alojan. Para esto debe hacerse unas políticas claras en un manual con un control reglamentado de estos alquileres. El señor Alberto Escudero dice que le faltó acompañamiento y apoyo al Consejo durante el año, ya que se hicieron los manuales y no fueron difundidos. La señora Judith Cianci dice que es perjudicial y peligroso recibir clientes de la calle y que tengamos en cuenta los hechos ocurridos en el edificio Huasipungo, donde hubo el homicidio de 3 personas. El señor Luis Sánchez dice que los tours no son malos, lo que está malo es la calidad de los turistas y que no se les instruye sobre las normas de comportamiento que deben cumplir en el edificio. La señora María Elena Valencia pregunta cómo está el mantenimiento y horario de los baños, saunas, turbos y gimnasios. El señor Ciro Carbono da el señor Ciro Carbono, una acción judicial para aclarar el asunto de la recolección de basuras por Interaseo, y también manifestó que hay que reclamar los costos de la tarifa a Electrocaribe y Gases del Caribe. El señor Humberto Duarte pregunta sobre los contratos laborales. ¿Qué pasa con esos retiros temporales y luego reintegro del mismo empleado? Recomienda otro procedimiento a seguir. El señor Humberto Duarte también pregunta al abogado sobre el caso del apartamento 1304 de la Torre B, en el que se lleva un proceso ejecutivo hipotecario en el juzgado segundo civil del circuito. Entrega una copia como anexo a esta asamblea donde dice que el caso está terminado. El señor Álvaro Mejía habla sobre los costos de la planta laboral. Preguntó sobre los costos jurídicos, cartera y da alertas sobre las liquidaciones de los empleados. El señor Martín Rodríguez habla sobre los resultados de la gerencia de este condominio que ha hecho sobre la llegada de excursiones. La señora Rosa de Lima hace llegar copia de una carta donde piden aclaración a la administración y al Consejo de Administración sobre gastos en festejos de Halloween y Amor y Amistad, con fecha de noviembre de 2009, y solicitan la respectiva explicación sobre de dónde salen los recursos para tales fines. Octavo, presentación y aprobación de los estados financieros hasta diciembre 31 de 2009, ejecución presupuestal del mismo año. Procede el contador señor Alfredo Orozco a presentar el informe con las respectivas tablas en pantalla, informe que hace parte de esta acta. Aclarar el rubro de provisión de 39 millones autorizados por la asamblea pasada para respaldar deudas imposibles de recuperar. El señor Álvaro Jiménez
dice que los acuerdos de pago no se ven reflejados hasta el 31 de diciembre. Los ingresos que se reciben son para gastos que el edificio necesita, más las erogaciones que hay que realizar. La señora Judith Cianci expresa que no está de acuerdo, ya que muchos propietarios cancelan hasta 3 meses juntos y al momento de las recuperaciones ayudan con estos recaudos a los gastos. La señora María Elena Valencia no está de acuerdo con el informe y manifiesta que debe ser más completo porque los presupuestos no corresponden ni a los ingresos de cartera que ha pasado con la recuperación del dinero. El señor Jairo Pérez pregunta qué ha pasado con los deudores morosos que hacen parte de la cartera de difícil cobro. ¿A qué se refiere eso y si la cartera se perdió o se puede recuperar? El señor Álvaro Mejía reclama sobre la cartera y puede que sea explicada caso por caso por dónde va y por dónde va cada proceso. El señor Humberto Duarte manifiesta que tiene una serie de dudas sobre este balance. El señor revisor fiscal Jorge H. Quintero toma la palabra donde da explicación de las preguntas dadas aclarando los movimientos y gastos y la reserva que hay en el edificio. La señora María Elena Valencia comenta que exige más explicación sobre esa cartera y hace énfasis que hay que hacer una auditoría externa y también solicita que la provisión debe estar presentada en títulos. El señor Ciro Carbonó, los cobros de difícil recuperación se dan para los apartamentos que tienen problemas hipotecarios y hay que tener en cuenta el impacto que tiene el hecho de dejar de pagar oportunamente. Propone que los propietarios estén al día y paguen puntuales para beneficio del condominio. La señora Marta Gamba pregunta por la póliza de seguros y si esta cubre la responsabilidad civil. Le preguntan a la señora administradora qué tipo de pólizas tiene la señora Carmen. Perdón. Le preguntan a la señora administradora qué tipo de pólizas tiene la señora Carmen. Dice tener una póliza multirriesgos por un valor de 5.000 millones de pesos para áreas comunes. Nuevamente preguntan qué tipo de contrato tiene la administradora, lo cual responde la señora Carmen que tiene un contrato laboral con el condominio Nuevo Rodadero desde hace 11 años, con el pago de prestaciones, que el contrato se activa anualmente por acta de la asamblea y firmada por el presidente de la misma. La señora Carmen aclara que el condominio Nuevo Rodadero no tiene ninguna deuda con la administradora. La señora Rosa de Lima pregunta: ¿quién firma los cheques del BBVA? Que si hay una sola persona con la firma registrada en el banco, la cual corresponde a la señora Carmen Acosta, administradora del condominio. Se le responde que la administradora es la responsable legal de los costos, gastos del edificio. Para eso está un revisor fiscal y un contador, los cuales en sus funciones deben aprobar los mismos. Hay 2 firmas, las cuales corresponden a la señora Carmen Acosta y Margarita Consuelo. Piden aclaración si ella todavía está firmando. El señor Humberto Duarte aclara que la administradora es la responsable y autónoma de las firmas en el banco, pero el Consejo de Administración tiene la facultad para imponer una firma extra para su control. El presidente de la Asamblea pone a consideración la aprobación de los estados financieros presentados a diciembre de 2009. En ese caso se somete a votación. Ya no pasó nada. Seguimos. El presidente de la Asamblea pone a consideración la aprobación de los estados financieros presentados a diciembre de 2009. En ese caso se somete a votación. Los estados financieros son aprobados por la mayoría de los participantes y que corresponden a 54 unidades. Las 12 unidades no están de acuerdo, representados así: 3 propietarios y 11 apoderados, que son los siguientes. ¿Hay necesidad de nombrarlos? Seguimos. La señora María Elena Valencia no está de acuerdo con los estados financieros porque no está claro cuál es la cartera de difícil cobro y cuál es la cartera corriente. El señor Álvaro Mejía tampoco está de acuerdo porque hay algunos rubros que se tienen que discutir y estos estados financieros no se entregaron con su debida anticipación.
Los propietarios que no estén de acuerdo enviarán por escrito los motivos para ser estudiados. Punto 9. Informe del revisor fiscal. El señor fiscal, señor Humberto H. Quintero, da inicio al informe fiscal con sus respectivos anexos y tablas, informe que hace parte de esta acta. Décimo. Aprobación, reforma del reglamento de propiedad horizontal, ley de turismo, decreto 2590 del año 2009. El presidente de la Asamblea informa que no existe quórum para reformar el reglamento de propiedad, ya que debe haber un 70% de representación. Toma la palabra el señor Humberto Duarte, abogado, para explicar la ley del turismo. El señor Julio César Vargas hace una exposición sobre la ley, informa de qué se trata, de un negocio donde las propiedades se convertirán en propiedades para vivienda y turismo. Repito, informa que se trata de un negocio donde las propiedades se convertirán en propiedades para vivienda y turismo, entre comillas, para hotelería, y tienen un lapso de menos de 30 días para inscribirse. Las personas deben inscribirse en el registro mercantil, Cámara de Comercio, y se exigirá que cada inmueble con un informe de ingresos como si fuera un establecimiento de comercio. Aclaran que la multa para los edificios que estén inscritos para ese tipo de negocios y no cumplan por todas las condiciones será de 50 millones de pesos. Para hacerle la reforma al reglamento de propiedad horizontal y convertirlo en establecimiento turístico debe ser aprobada por la Asamblea General de Propietarios siempre y cuando estén presentes el 70% del quórum. El abogado explica las resoluciones del Código de Turismo según tablas anexas y la inscripción del Registro Nacional de Turismo. El señor Jairo Pérez pregunta: si el edificio cambia el reglamento, cambiaría el nombre de propiedad de vivienda para hacer comercial turístico, ¿y qué pasaría con las áreas comunes? ¿Y qué pasaría con las personas que no arriendan y no necesitan registrar? ¿Cómo se afectarían los costos? El señor Duarte aclara que la propiedad no se transforma, que se transforma la unidad inmobiliaria y los impuestos los paga cada propietario que arrienda, porque esta es una propiedad mixta, la cual se denomina residencial y comercial. El señor Javier Guerrero propone a la administración que consulta si van a adherir a la norma turística. El señor Álvaro Jiménez propone discutir más adelante esta ley con más cautela y dedicación. Por no existir quórum, se propone citar a una asamblea extraordinaria para la aprobación de la reforma. 11º. Revisión y aprobación presupuestos de ingresos y gastos para el año 2010. Procede la administradora a presentar el proyecto de presupuestos y gastos para el año 2010. Anexa informes y tablas que hacen parte de esta acta. Se explican los gastos. Fueron ajustados teniendo en cuenta el índice de inflación de precios al consumidor IPC que señala el gobierno. Detalla claramente los rubros proponiendo un incremento del 5% en proyecto de ingresos y un descuento del 10% para los propietarios que paguen dentro de los primeros 5 días de cada mes y para los pagos anticipados del 19% de descuento. El presupuesto para el año 2010 queda aprobado con un incremento de un 5% de las cuotas, más los ingresos no operacionales como son arrendamiento de parqueaderos, ingreso de lavandería y venta de brazaletes para visitantes, los cuales ajustan los gastos mensuales. Elección del administrador periodo 2010-2011. En la asamblea se aclara que la elección y nombramiento del administrador corresponde a los miembros del Consejo de Administración. 13º. Elección del Consejo de Administración periodo 2010 y 2011. Se reciben 2 planchas para la elección del Consejo de Administración. La plancha 1, número 1, con el señor Álvaro Bermúdez, el señor Álvaro Jiménez, Ledín Correa, Leonardo Plata, Jairo Pérez, Marta Mejía y Alberto Escudero. Plancha número 2, Humberto Duarte, William Acosta, Rosa de Lima, Ciro Carbonó y María Elena Valencia. Queda anulada la plancha 2 por cambios constantes y sin consentimiento de los postulantes. Finalmente se aprobó la plancha número 1.
Se retira del recinto el señor Humberto Duarte, luego de haberle